Buenas tardes. Nosotros somos alumnos del plantel Sor Juana Inés de la Cruz y pues somos el equipo Abejas de Oro. Nos gustaría entrevistarla para conocer los detalles de su profesión a fin de orientarnos en la carrera en la que está interesada la mayoría del equipo, que es la que usted ejerce. Entonces, ¿nos podría apoyar con una breve presentación, Sí, una claro, buenas introducción tardes, a chicos. cuál es su Bueno, profesión? yo soy médico, estudié la carrera de médico cirujano partero en el Instituto Politécnico Nacional, en el plantel SIX Unidad Milpa Alta. Tiene 10 años que egresé de la carrera y actualmente me desempeño como médico en una unidad de Iztapaluca, en la cual brindamos pues consulta en general. No tengo aún especialidad, soy médico general. Ujú. ¿Algo Ok, muchas gracias. que quieran conocer? No sé si quieren más detalles. Pues sí, tenemos varias preguntas que hacerle, pero pues también nos gustaría conocer un poquito de, primero que nada, con quién tenemos el placer y cuántos años tiene experiencia, también nos gustaría saber. Sí, bueno, mi nombre es Verónica Landa Castillo. Realmente siempre tuve la inquietud de estudiar medicina, me gustaba la profesión. Al principio siempre piensas en estudiar medicina porque quieres aportar algo y ayudar a la sociedad, ayudar a personas para el tratamiento de sus enfermedades. Y pues sí, a lo largo de la carrera y sobre todo ya en la práctica médica te das cuenta de que, pues sí, todo depende de uno, de sus conocimientos, pero que también tiene mucho que ver con cómo las personas o tus pacientes reaccionan a a los tratamientos, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas que nos gustaría llevar a cabo. Es como el primer contacto ahorita que tenemos sobre, pues un poquito de que nos hable usted desde su experiencia. Entonces, eh, me gustaría saber qué actividades desempeña principalmente en su profesión. Bueno, como les mencioné hace un momento, estoy en un centro de salud en la cual ya hacemos consulta externa. Llegan diferentes pacientes de diferentes edades y básicamente lo que hacemos, como es una unidad de primer nivel, pues ahí lo que se hace es hacer pues el primer contacto con los pacientes, en los cuales ellos llegan, te platican cuáles son sus síntomas, en qué condición se les están presentando, y nosotros comenzamos por medio de signos y esta conversación que tenemos con los pacientes, comenzar la primera parte de indagar cuáles pueden ser su padecimiento y también valorar qué tan urgente tiene que ser el tener que enviarlos a una institución de segundo nivel. Entonces, básicamente, somos el primer contacto de los pacientes eh, hacia un médico, ¿no? Ya después, pues dependiendo de que si nosotros tenemos la capacidad de diagnosticar en ese momento y de, pues, hacer una receta y poder brindarle un tratamiento, pues lo comenzamos a hacer. Y también, pues, aparte de digamos, de dar ese tratamiento inicial, si se requiere que el paciente necesita estudios de gabinete, estudios más avanzados, pues solicitárselos para ir confirmando si puede tener alguna complicación extra
y de esa manera hacer nuestras hojas de referencia para enviarlos a un segundo nivel de atención, que ya son los hospitales principalmente de zona, en los cuales ya reciben, digamos, consulta por parte de un especialista y ya él le puede dar más, digamos, una consecución al tratamiento. ¿Es necesario utilizar algún tipo de vestimenta para desempeñar su profesión? Sí, claro, aquí no es como en los hospitales en los cuales tenemos que usar forzosamente todo el uniforme blanco o a veces pijama quirúrgica, que es como ahora se estila, sino que pues con que tengamos nuestra ropa común de calle y después nuestra bata, obviamente, con nuestro nombre y el logotipo de la institución a la que pertenecemos. Entonces, lo que siempre requerimos como médico, blanca, y pues calzado cómodo principalmente porque son varias horas en las cuales estamos movilizándose de un lugar a otro, en la cual también tenemos que estar manipulando de alguna forma al paciente, entonces sí necesitamos ropa cómoda y pues las medidas de higiene normales para poder tener el contacto, tocar, auscultar a los pacientes. Muchas gracias. También dentro de la parte de orientación vocacional, como que nos sugieren investigar de las carreras que nos interesan, mm, las ventajas o cómo se relaciona esta profesión con el aspecto económico. Entonces, nos gustaría también conocer cuál es aproximadamente el sueldo inicial que se obtiene estudiando medicina. Bueno, el sueldo inicial, si tienes digamos, si consigues un trabajo en una institución de salud pública, pues digamos que es un sueldo aceptable, son aproximadamente entre 23,000 pesos mensuales a 30,000 pesos mensuales, ¿no? En una institución de prestaciones, tienes, aunque no estés del todo como una plaza, pero tienes esos, digamos, esos salarios iniciales, siempre y cuando tengas un trabajo en una institución pública. En las instituciones privadas el sueldo es menor y obviamente que si aún trabajas no puedes todavía estar trabajando en un hospital o en una clínica privada, pues sí también es un poquito más bajo tu ingreso, por ejemplo, cuando estás trabajando en algunas de las farmacias, como farmacias similares, etcétera, donde contratan a veces médicos, pues es hasta a veces hasta por comisión, dependiendo de cuánto medicamento vendes, etcétera. Entonces, es muy variable, ¿no? No siempre es una garantía de que inicialmente vas a comenzar a ganar un sueldo más o menos estable. A veces, si no tienes esas condiciones, pues tienes que ir picando piedra poco a poco. Ok, muchas gracias. También, desde su experiencia, bueno, nos gustaría saber si existen algún tipo de dificultades al desempeñar, pues, su profesión, que es la medicina, y si sí las hay, ¿cuáles son? Pues dificultades, como en todas las profesiones hay muchas, pero creo que una de las principales dificultades en las que te enfrentas es primero la falta de insumos. A veces, aunque tú quisieras, pues, no sé, de darle un medicamento a una persona, si esa persona, como nos pasa a nosotros en nuestro centro de salud, atendemos en la zona de Ixtapaluca, en la cual las personas pues no tienen unos ingresos muy altos, entonces tienes muchas veces que darles medicamentos que nosotros mismos tenemos en el centro de salud o también tener en cuenta que igual su economía no va a ser del todo favorable para que les puedas dar eh, medicamentos que no sean genéricos, etcétera. Creo que esa es una de las principales dificultades, pero también es una dificultad a nivel de instituciones de segundo nivel o de tercer nivel.
A nivel de hospitales también se carece mucho de insumos, desde guantes, sondas, y no se diga más allá, ¿no? Entonces, prótesis, a todos niveles, una de las dificultades más importantes es la falta de medicamentos y la falta de insumos médicos. Entonces, esa creo que es una de las principales dificultades que enfrentamos día a día en nuestra profesión. Y una segunda dificultad puede ser el que las personas tengan apego al tratamiento que les das. O sea, que si les dices, pues no puede tomar refresco o evite este tipo de alimentos, y ellos están muy acostumbrados a consumir ese tipo de alimentos, pues lo van a seguir haciendo y van a desapegarse de tu tratamiento, y pues va a ser muy difícil que obtengas los resultados que estás esperando. Es importante saber relacionarse con los demás para llevar a cabo dicha profesión. Sí, necesitas mucho el factor humano y el poder escuchar y comprender a las personas. Eh, Vas a enfrentar a muchos pacientes de diferentes eh, estratos sociales, de diferentes grupos culturales, de diferentes religiones, y entonces a veces tienes que primero conocer a la persona, saber cuál es su entorno social, eh, hasta económico, y como les comento, hasta en cuestión de religiones, porque hay religiones que no te permiten hacer o llevar a cabo ciertos procedimientos, y también eso hay que tomarlo en cuenta. También el estado emocional de las personas. Entonces, tenemos que no solamente tener el conocimiento de la farmacología, de la anatomía, sino que de alguna manera poder ser moldeables y ponerte en el lugar de tus pacientes y tratar de darles el mejor tratamiento posible con respecto a pues a su ambiente, a lo que ellos viven cotidianamente. Dentro de su profesión se requiere el dominio de algún idioma, aparte del español. Pues sí, realmente desde la carrera te piden el poder traducir textos de inglés. ¿Por qué? Pues porque es necesario que estés en constante actualización de nuevos estudios o de nuevos medicamentos. Muchas de esas recientes investigaciones vienen del extranjero, entonces hay que tener por lo menos pues igual y no el dominio total del idioma, pero sí una buena comprensión de inglés técnico respecto a la medicina, ¿no? Que te lo dan desde la carrera, pero que lo debes ir pues manteniendo, sobre todo cuando ya vas a estudiar una especialidad o una subespecialidad en la cual sí debes tener un manejo mucho mejor de otro idioma, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Emiliano y soy parte del integrante, parte de este equipo. Daré la continuidad a la siguiente pregunta y esto cabe dentro de su experiencia y la profesión. ¿Consideraría o se puede trabajar de manera independiente? Sí, creo que la medicina es una de las carreras en las cuales podemos trabajar de forma independiente. Con un consultorio, pones tu consultorio, no es muy, pues no está fácil a veces, porque sí requieres un local, requieres ciertos insumos, una cama para poder revisar a tus pacientes, instrumental, refrigeradores, etcétera. Pero creo que lo más importante es que tengas los conocimientos y que tengas ese valor humano que puedes aportarle a tus pacientes, y pues entre más pacientes vengan a tu consulta, mejores condiciones tanto de insumos y de calidad de atención implica que estás brindando, que te permite el trabajo independiente, ¿no? Y que lo puedes seguir realizando además a edades pues mayores, ¿no? Eh, ¿Qué características físicas considera que se necesitan para realizar su trabajo? ¿Características de qué tipo, perdón? Físicas. Pues
En mi caso personal, no creo que haya ninguna característica especial o particular. Para algunas especialidades sí. Considero que, por ejemplo, si vas a ser traumatólogo, pues requieres tener la fuerza suficiente para poder manipular a tus pacientes. A veces los pacientes tienen un peso mucho mayor que los médicos o son muy altos y entonces, pues si una es una médico muy pequeñita o menudita, pues te va a costar mucho trabajo poder manipular a una persona de 90 o de 100 kilogramos, porque además, pues tienes que de alguna forma manipular ciertas extremidades de su cuerpo, si eres un traumatólogo, también si eres urgenciólogo. Entonces, hay sobre todo creo que especialidades y subespecialidades en las cuales sí requieres pues cierta estatura y cierto, pues no sé, fuerza física para poder realizarla, ¿no? También, igual y como si eres un cirujano que de, también necesitas pues cierta altura para alcanzar las camas de quirúrgicas. Entonces, creo que ahí sí hay una cuestión de características físicas, pero en general no. Y además yo considero que tú mismo como médico te conoces y puedes decir, bueno, yo creo que en esto sí puedo trabajar de acuerdo a mi físico y, y pues estudiar una especialidad de acuerdo a esas consideraciones. Muchas gracias. Desde Eh, tu perspectiva, ¿cuáles considera las alternativas de crecimiento en su ámbito laboral? Pues muchas, realmente mi profesión ya, eh, ya con una edad un poquito mayor, después me casé, tuve a mi hija y como que trunqué más la cuestión de realizar una especialidad, pero creo que una de las carreras que tiene mucha mayor proyección de crecimiento es la medicina, porque puedes comenzar a estudiar desde que terminas la carrera o antes, comenzar ya a estudiar para una residencia médica. Actualmente, pues según con estas nuevas políticas, se están abriendo mejores oportunidades. Eh, lo que sabemos es que ya ahí va a haber mucha más posibilidad de que se queden en alguna especialidad, que ya no van a ser rechazados, que aunque igual y no te den la especialidad que tú quieres, pero te pueden dar una especialidad si no, digamos, logras los aciertos necesarios o los puntajes necesarios que te piden para cierta especialidad, te pueden dar una opción alternativa. Entonces, eso es una ventaja que tendrán ahora ustedes como estudiantes, que tendrán ese chance, que no los van a rechazar tan fácilmente. También actualmente se está planteando el hecho de que pueden ir al extranjero a hacer esa especialidad y después de ahí pues hacer subespecialidades o dos especialidades o seguir en la misma especialidad con otra subespecialidad. Por ejemplo, puedes estudiar, no sé, médico internista y después ya eres médico oncólogo y después ya estudias una especialidad en cirugía oncológica. Entonces, puedes ir elevando siempre tus conocimientos. Tienes digamos, una forma pues casi que infinita de ir aprendiendo día a día, ¿no? Y realmente esa es, Son importantes. perdón, esa es una de las que a veces dificultades en medicina, ¿no? Porque ya que te vuelves súper especialista en algo, ya después igual ya no puedes ser, ni siquiera recetar en alguna cuestión que no sea tanto de tu especialidad, ¿no? Pero bueno, las subespecialidades, pues te traen muchas ventajas, ¿no? Eres como que el súper especialista en cierta parte o en cierto órgano de cierto sistema y pues eso a veces es muy difícil de encontrar. ¿Son importantes el sexo de edad para esta profesión? ¿Importante el qué? Perdón, ¿sexo o edad? Ah, ya. Pues no creo. Como yo les comenté,
Yo creo que la edad sí, por la cuestión de las subespecialidades, ¿no? De especialidades y subespecialidades. Sexo no. Em, si comienzas lo más pronto posible a estudiar una especialidad, pues creo que la única dificultad en la cuestión de sexo serían que nosotras como mujeres, pues la maternidad a veces restringe más el poder seguir creciendo. Eh, que fue mi caso, ¿no? Yo tuve a mi bebé después de terminar la carrera y fue, pues, como que sí te distrae un poquito, quieres cuidar a tus hijos y ya no tienes tanto el chance o la libertad de seguir estudiando una subespecialidad o una especialidad, pues debido a que también la demanda de tiempo en una especialidad es mucha, son muchas horas estar en el hospital, guardias, etcétera, y pues después tienes que como valorar el cuidado de tus hijos y el estar realizando pues tu profesión o especializándote. Entonces, en ese aspecto sí es importante eh, como que si eres mujer o no, sobre todo en esta cultura que a veces las mujeres nos sentimos responsables del cuidado y la atención de los niños, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? La edad, pues no creo que influye mucho para ingresar a la universidad. Yo ingresé a la universidad ya con bastantes años, ¿no? Mayor de 30 años, entonces, aún así tuve la oportunidad de ingresar a una carrera tan larga. El tiempo pasa volando y se puede realizar la carrera y terminarla, ¿no? Pero ustedes que yo los veo muy jovencitos, pues no tendrán ese problema de después, si quieren seguir estudiando una especialidad, pues hacerlo. Bueno, yo voy con la siguiente pregunta. ¿Qué sectores solicitan más tus servicios? Pues básicamente es un servicio que en cualquier sector lo vas a necesitar. O sea, en la industria necesitan un médico que pueda estar igual al pendiente si es una actividad de riesgo, minería, etcétera. Puedes, pueden las propias mineras o la industria tener un médico con el cual comunicarse por si hay algún accidente de forma rápida. No sé, en el sistema educativo también, pues tener rápidamente digamos, la atención de algún médico en caso de que no esté cercano a una clínica de salud o a un hospital. En el aspecto deportivo, creo que hasta pues en el sistema penitenciario, ¿no? Requieres médicos. Creo que también la medicina es una de esas carreras que tiene esa ventaja de que puedes laborar o colaborar con muchas actividades eh, de la vida o del mundo laboral o del mundo productivo del país. De acuerdo. Nos gustaría Por saber eso. y cuántas horas trabaja el día y si su profesión le permite atender su vida personal y social. Sí, yo, como les menciono, mi trabajo se desempeña digamos, en el nivel primario de salud o de atención a la salud. Y entonces, tenemos 8 horas laborales y yo entro a trabajar a las 7 de la mañana, salgo a las 4 de la tarde y tengo toda la tarde para estar con mi familia y en mi casa. Obviamente que si eres un especialista o tienes un consultorio aparte, pues tienes que trabajar por la tarde, ¿no? ¿Ya terminaste de contestar la Sí. siguiente? Bueno, Sí. sí. La pregunta que sigue es, ¿usted respeta el tiempo para sus horas de comida? Sí, en el consultorio sí. Es muy difícil que yo no tenga tiempo para comer, pero pues no siempre es así, ¿no? Desde que eres estudiante te acostumbras a que no siempre vas a tener tiempo para comer.
es la verdad, ¿no? Y si eres especialista y laboras en un hospital, mucho menos. Bueno, y para terminar, la pregunta es, ¿cómo describe usted el estilo de vida en el ejercicio de su profesión? Difícil cuando eres especialista. Yo tengo muchos amigos que son especialistas y que realmente su vida es como que muy estresante en algunos momentos cuando están en hospitales. También dependiendo del tipo de especialidad que tienen, pero pues a veces sí no tienen tiempo para comer, por ejemplo, a una hora adecuada o comer lo que necesitan comer. Si tienen guardias, pues se desvelan mucho. Entonces sí es difícil. Es una profesión en la cual tienes que tener mucho espíritu pues, de amor a tu profesión y pues vas a tener que lidiar con personas en muy diferentes contextos, en las cuales vienen acarreando no solamente un problema de salud, sino hasta a veces problemas familiares y emocionales. Entonces, pues sí, hay que trabajar con todo, ¿no? Con tus conocimientos como médico, pero también con tu control de tu propia personalidad y de tu capacidad de ser empático con tus pacientes y de pues sacar adelante todo ese tipo de situaciones. Entonces, pues es una profesión que desde que la estás estudiando requiere mucho compromiso, requiere que sepas la responsabilidad que está en tus manos y y pues que sepas que no todo va a ser color de rosa, ¿no? Y sobre todo en el ámbito hospitalario, pues va a haber muchos obstáculos a los cuales te tienes que ir acostumbrando y tienes que también trabajar tu personalidad y tu desde un punto de vista psicológico para poder sobrellevarla. Pero bueno, Muchísimas gracias muchísimas cuando, gracias por el tiempo que nos brindó. Quedamos muy agradecidos y gracias. sí, muy bien, pues que les vaya muy bien y ojalá que seamos colegas pronto. Bueno, cuando les toque hacerlo. ¿Sale? Mucho ánimo y gusto en conocerlos, chicos. Bye. Hasta luego.